Leemos Jueces capítulo 1, versículo del 22 al 36. Dice así: en cuanto a los de la casa de José, ellos también subieron contra Bet-el, y Yahvé estuvo con ellos. Y los de la casa de José hicieron una exploración en Bet-el, ciudad que antiguamente se llamaba Luz. A los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada de la ciudad y la hicieron a filo de espada, pero dejaron libre a aquel hombre con toda su familia. Y el hombre fue a tierra de los heteos y edificó una ciudad que llamó Luz, que es su nombre hasta hoy. Pero Manasés no desposeyó a los de Bet-seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanak y a sus aldeas, ni a los habitantes de Dor y a sus aldeas, ni a los habitantes de Ibneam y a sus aldeas, ni a los habitantes de Megiddo y a sus aldeas, sino que los cananeos persistieron en habitar aquella tierra. Sin embargo, cuando Israel cobró fuerza, hizo tributario al cananeo, pero no quiso expulsarlo del todo. Efraín tampoco quiso expulsar al cananeo que habitaba en Gezer, sino que el cananeo habitó en medio de ellos en Gezer. Tampoco Zabulón quiso expulsar a los que habitaban en Quitrón, ni a los habitantes de Naol, sino que el cananeo habitó en medio de ellos y vino a ser tributario. Tampoco Aser expulsó a los que habitaban en Acco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Akjib, en Elba, en Afec, en Reod. Así que Aser habitó en medio de cananeo que habitaba en la tierra, porque no quiso expulsarlos. Neftalí tampoco quiso expulsar a los que habitaban en Bet-semes, ni a los que habitaban en Bet-anat, sino que habitó en medio de cananeo que habitaba en la tierra, aunque los moradores de Bet-semes y los moradores de Bet-anat le fueron tributarios. Y los amareos estrechan a los hijos de Dan hacia la montaña y no dejaron bajar al valle. El amoreo persistió en habitar en el monte Erez, en Ajalón y en Salbín, pero la mano de la casa de José se agravó sobre ellos y llegaron a ser tributarios. Y la frontera del amoreo se extendía desde la subida de Acrabim y desde Sela hacia arriba. Al luchar contra el pecado, es de suma importancia que no haya puntos vulnerables. Si bajamos un poco la guardia, el diablo aprovechará todas las oportunidades que tenga desesperadamente. Repetimos: al luchar contra el pecado, es de suma importancia que no haya puntos vulnerables. Si bajamos un poco la guardia, el diablo aprovechará todas las oportunidades que tenga desesperadamente. El diablo no pudo atacar directamente los pueblos de Dios.
El descuido de los pueblos de Dios es la única oportunidad del diablo y nunca la pierde. Satán no puede atacar directamente los pueblos de Dios. El descuido de los pueblos de Dios es la única oportunidad del diablo y nunca la pierde. Porque el propósito final del diablo es corromper al pueblo de Dios. El mundo se parece mucho a su amo Satanás. Para los israelitas, los amoreos parecían demasiado fuertes. Tenían carros de hierro y su tierra se encontraba en la roca inclinada de Acrabim. Acrabim significa escorpión y parece haber sido un lugar muy famoso en aquella época. Cuando el enemigo es demasiado fuerte, te acomodas porque así es más fácil. La tribu más miserable fue la tribu de Dan. La tribu Dan ni siquiera pudo bajar a los llanos porque se encontraron con un enemigo muy fuerte. Pero había algo en lo que no habían pensado. Ellos no conocían bien a Dios. Para enfrentar a un enemigo fuerte, Dios envía a una persona más fuerte. Leemos Jueces capítulo 13, versículo 1 al 5. Jueces capítulo 13, versículo 1 al 5. Jueces capítulo 13, versículo 1 al 5. Versículo 1 dice así: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, y Yahvé los entregó en poder de los filisteos 40 años. Hubo entonces un hombre de Sora, de la tribu de Dan, llamado Manoah. Su mujer era estéril y no había tenido descendencia, pero el ángel de Yahvé se apareció a aquella mujer y le dijo: he aquí que eres estéril y no has tenido descendencia, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni licor fuerte, ni comas cosa inmunda, porque he aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque ese niño será nazareo de Dios desde el vientre, y él comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. Leemos también versículos 22 y 25. Y la mujer dio a luz un hijo y llamó su nombre Sansón, y el niño creció y Yahvé lo bendijo. Y el espíritu de Yahvé comenzó a impulsarlo en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaró. Cuando estudiemos este pasaje vamos a entrar más en detalle. Aquí solo quiero añadir que la nazareo significa dedicado a Dios. Sansón ya desde su nacimiento fue dedicado a Dios. Nazareo es muy voluntariamente dedicado a Dios.
Pero Sansón es muy especial. Su nacimiento es solamente dedicado a Dios. Leemos 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, quien nos dejará ser probados más de los que podéis antes bien. Juntamente con la prueba proveerá también la salida, para que podáis soportar. Con la prueba proveerá también la salida, para que podáis soportar. Dios envió a Sansón para la tribu de Dan. Hay una cosa a tener en cuenta aquí por un momento. El libro de los jueces no está escrito en orden cronológico. El libro de jueces contra la historia de Sansón, casi final, capítulo 13, 14, 15, 16 del libro. Sansón es en realidad un personaje anterior. Dios nos da poder cuando tenemos dificultades en este mundo y tenemos que vivir una vida de fe. Dios nos da poder cuando tenemos dificultades en este mundo y tenemos que vivir una vida de fe. Cuanto más difíciles sean las situaciones, más poder nos da. Por lo tanto, no hay que desanimarse por la aparición de las fuerzas del mal. Lo que importa es la voluntad de luchar contra el mal. Y la tribu de Dan no la tenía. No querían luchar la batalla espiritual, sino querían vivir cómodamente en este mundo. Así que se retiraron de la tierra de Dios, le había dado, y atacaron raíz en el norte y se establecieron allí. Al final, la tribu de Dan se dividió en dos y terminaron desapareciendo de la historia de las 12 tribus de Israel para siempre. Hoy en día no existe la tribu de Dan. Ahora bien, el pueblo de Israel no vino a vivir a Canaán para cultivar la tierra. Olvidaron por completo que habían ido a construir el reino de Dios. Su misión era erradicar el pecado y establecer una nueva ética y moral, el reino de Dios. Sin embargo, se ocuparon solo de comer y vivir. No lucharon contra el pecado y ni siquiera se dieron cuenta. Como resultado, para la generación de sus hijos, ya no se distinguían de los cananeos. Cuando leemos o aprendemos la historia del Antiguo Testamento, mucha gente piensa que el Dios del Antiguo Testamento no era un Dios amoroso. Dios ordenó la aniquilación de los cananeos, que no parecían grandes pecadores. Incluso un hombre llamado Marción de la iglesia primitiva argumentó
que el Dios del Antiguo Testamento no era el Padre de Jesucristo. Su argumento era que un Dios cruel no podría ser el Padre amoroso de Jesucristo. Así que Marción negó el Antiguo Testamento. Incluso trató de eliminar por completo los elementos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Tal vez fue profundamente herido por los judíos. Al final, Marción fue condenado como uno de los mayores herejías de la iglesia primitiva. A veces actuamos como si tuviéramos más amor que Dios, pensando que las órdenes de Dios de destruir a todos los enemigos son demasiado crueles. ¿Qué idea más absurda? Podría ser la naturaleza pecaminosa de las personas. Sin embargo, el amor de Dios nunca puede ser más pequeño que nuestro amor. Leemos Jueces capítulo 1, versículo 7. Dice así: Entonces Adonibezek dijo: 70 reyes a quienes hice cortar los pulgares de sus manos y pies, recogían migajas debajo de mi mesa. ¿Cómo hice yo? Así me ha hecho Elohim. Y lo llevaron a Jerusalén y ahí murió. Mirad, si es perversa la naturaleza pecaminosa de las personas. Y aun siendo así, proclaman ser mejores que Dios. Por muy pequeño que sea el amor de Dios, es infinitivamente mayor que nuestro amor. Su gracia y su misericordia no tienen límites. Leemos 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 3. Dice así: Y todos los hijos de Israel, al ver descender el fuego y la gloria de Yahvé sobre la casa, se inclinaron rostro a tierra sobre el pavimento y postrándose dijeron gracia a Yahvé, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pensad en el amor de la cruz Jesucristo. Leemos Efesios capítulo 3, versículo del 14 al 19. Efesios capítulo 3, versículo del 14 al 19. Efesios capítulo 3, versículo 14 dice así: Por esta causa doble mis rodillas ante el Padre, del cual toma su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite el Mesías por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la altura y la profundidad, y así conocer el amor de Mesías, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud
de Dios. Pensad en la altura y la anchura, la longitud y la profundidad del amor de la cruz. Si tal Dios nos manda destruir, debemos destruir. No hay que preguntar la razón. ¿Por qué? Porque Dios es más sabio que nosotros. Pretender ser compasivo con los que Dios manda destruir es pretender ser más misericordioso y bondadoso que Dios. Y esto es arrogancia. Dios es más sabio que nosotros. Pretender ser compasivo con los que Dios manda destruir es pretender ser más misericordioso y bondadoso que Dios. Y esto es arrogancia. Otros tratan de ser más inteligentes que el Espíritu Santo y pretender ser mejores que Dios es una blasfemia y se convierten en enemigos de Dios. En pocas palabras, es una herejía. ¿Cómo se puede pensar que la criatura es más sabia y bella que Dios, el Creador? Leemos Isaías capítulo 55, versículos 6 al 9. Isaías capítulo 55, versículos 6 al 9. Isaías capítulo 55, versículo 6 dice así: Buscad a Yahvé mientras puede ser hallado, invocadlo mientras está cerca. Deje el malo su camino y el inicuo sus pensamientos, y conviértase a Yahvé, que se apiadará de él, a nuestro Dios, que es grande en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Yahvé. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sin embargo, la tribu de José negoció con estas personas y prometió protegerlas, porque en sus corazones había la arrogancia de que ellos eran más misericordiosos que Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida de fe? Lo más importante que debemos hacer es preguntarnos: ¿por qué vivimos en este mundo? Lo más importante que debemos hacer es preguntarnos: ¿por qué vivimos en este mundo? Sería muy fácil que Dios nos salvará y nos llevarse directamente al reino de los cielos. Muy fácil. Pero, ¿por qué quiere que vivamos en este mundo contradictorio si ya somos salvos? Los cristianos, el pueblo de Dios, aclaran el propósito de la vida. Dios condena al mundo, el mundo, a través de la vida de los cristianos. Repetimos, los cristianos, el pueblo de Dios, aclaran el propósito de la vida.
Dios condena el mundo a través de la vida de los cristianos. Es una condenación silenciosa. Es una vida que la gente del mundo no quiere llevar y no tienen más remedio de admitirse a sí mismo que los cristianos viven de manera completamente diferente a ellos y no están a su alcance. Al no participar en los actos malvados y necios del mundo, revela que el pecado, repetimos, es una vida que la gente del mundo no puede llevar y no tienen más remedio que admitirse a sí mismo que los cristianos viven de manera completamente diferente a ellos y no están a su alcance. Al no participar en los actos malvados y necios del mundo, revelan que el pecado. Noé, por ejemplo, condenó al mundo no participando en el estilo de vida corrupto de su época. Leemos Génesis capítulo 6, versículos 1 al 12. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 12. Génesis capítulo 6, versículo 1 dice así: aconteció que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas del hombre eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que habían escogido. Entonces dijo Yahvé: mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne, y sus días serán 120 años. En aquellos días y también después, los nefileos estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Dios se llegaban a las hijas de los humanos, les engendraban hijos. Estos eran los poderosos que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vio entonces Yahvé que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toma forma de pensamiento de su corazón. Era solamente el mal durante todo el día. Toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente. Y Yahvé sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra y se entristeció en su corazón. Toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente. Y dijo Yahvé: borraré de sobre la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos, pues me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Estos son los descendientes de Noé. Noé, varón justo, fue sin defecto en sus generaciones. Noé caminaba con Elohim. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra en presencia de Elohim, y se llenó la tierra de violencia. Y vio Elohim la tierra,
Y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Leemos versículo 22. E hizo Noé conforme a todo lo que le había ordenado Elohim. Así hizo Noé. E hizo Noé conforme a todo lo que le había ordenado Elohim. Así hizo, para vivir una vida como la de Noé. Todo el pueblo de Dios debe estar preparado para vivir en este mundo con dificultades. Con dificultades no quiere decir con sufrimiento, sino vivir de una manera diferente a la del mundo. El objetivo de los cristianos que viven en este mundo no es el bienestar, no es para comer bien y vivir bien. El propósito de nuestras vidas en este mundo es mostrar al mundo a aquellos que no creen en la existencia de Dios, que Dios está vivo a través de nuestra vida diaria. Repetimos, con dificultades no quiere decir con sufrimiento, sino vivir de una manera diferente a la del mundo. El objetivo de los cristianos que viven en este mundo no es el bienestar, no es para comer bien y vivir bien. El propósito de nuestras vidas en este mundo es mostrar al mundo a aquellos que no creen en la existencia de Dios, que Dios está vivo a través de nuestra vida diaria. Por lo tanto, es una vida difícil porque tenemos que servir a Dios y ocuparnos del mundo al mismo tiempo. Por eso digo que es difícil. No importa cuánto no ocupade el trabajo del mundo, no es más importante que ir ante Dios, adorarlo y darle culto. No importa cuánto no ocupade el trabajo del mundo, no es más importante que ir ante Dios, adorarlo y darle culto. Pero eso no significa que tengamos que olvidar las cosas del mundo. Esta es la dificultad que enfrentan los cristianos en este mundo. El domingo es el día que declaramos que no somos esclavos del mundo, dejando todas las cosas del mundo, adorar a Dios, alabando a Dios, viniendo a un lugar distinguido para escuchar la palabra del Señor todos los domingos. Declaramos que llevamos una vida distinta a la del mundo. Así que es natural que tengamos dificultades en el mundo. Repetimos. Por eso no significa que tengamos que olvidar las cosas del mundo. Esta es la dificultad que enfrentan los cristianos en este mundo. El domingo es el día que declaramos que no somos esclavos del mundo, dejando todas las cosas del mundo, adorando a Dios,
alabando a Dios y viniendo a un lugar distinguido para escuchar la palabra del Señor todos los domingos. Declaramos que llevamos una vida distinta a la del mundo. Así que es natural que tengamos dificultades en el mundo. No es algo extraño. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.